buenos días México. Llegamos al podcast 14 este podcast que tenemos de Rams. Y este podcast es muy especial para mí porque lo que nunca me imaginé que fuera a tener tanta repercusión, haber comenzado un podcast de los Rams. Y conozco a una amiga periodista mexicana de hace mucho tiempo que estudió catalán con mi mujer, que fue así la relación, así surgió, Laura Larcón, que vive en Barcelona hace bastante tiempo. Y entonces a raíz de Laura me dijo, oye, tengo una amiga en México que también es periodista, que está en Monterrey y que sabe mucho de NFL y sus hermanos también han jugado. Y entonces, pues, ¿podrías hacer un programa con ella? Y le digo, pues vamos allá. Entonces hablé con Lupe, que íbamos a hacer un programa la semana pasada y por circunstancias no pudimos. Y entonces Lupe también me dijo que también sus hermanos, que a mí Laura me lo había contado, que habían jugado fútbol americano en México. Y aquí estamos, a ver si podemos analizar un poco los partidos de final de conferencia y algo de la Super Bowl. Y si no, Lupe es súper fan de 49ers, con lo cual la pobre debe estar hoy no muy bien. Y tengo entendido que Horacio es fan de los Jefes de Kansas City, con lo cual debe estar pletórico y habrá muchas cosas de qué hablar y estar contentos. Así que, Lupe, Horacio, os dejo que os presentéis vosotros. Te faltó decir que tienes una situación más o menos igual que el Super Bowl, que tienes a 2 hermanos. Exactamente, eso es verdad. Los hermanos Kelsey de México, exacto. Nosotros somos los hermanos Riojas. Sí, pues sí, somos una familia muy fan de la NFL. De hecho, mi papá también lo era. Nunca jugó, ¿verdad, Horacio? No. No jugó, pero por lo menos yo sí tengo en el recuerdo que si alguien me inyectó que me gustara este jueguito, de inicio, pues mi papá y mis hermanos que jugaban, ¿no? Fui porrista de ellos, pero porrista de veras. Allá también se dicen porristas, porque luego les cambian los nombres. No, acá le llaman cheerleaders, como en Así Estados tal. Unidos. Ajá. Sí, tal cual. Bueno, eso era. Yo creo que ahí, la verdad, en el terreno de juego sí aprendí bastante, digo, de ser una chavita ahí que pues, los fines de semana se la pasaba en un campo de juego, pues sí le aprendes, ¿no? Y entonces fue como que nos marcó un poco la adolescencia, esa etapa, a mis hermanos, a mis hermanas y a mí. Las 3 éramos porristas de mis hermanos. Qué chistoso, qué padre, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí empezó. Y mi papá, muy fanático de los 49, hasta por cuestiones medio emotivas, ¿no? Él fue médico y lo del 49 era un número que lo marcaba ahora sí era el año que empezó a estudiar, el año que, ¿qué? Oh, mira. El año que empecé a estudiar medicina, sí. El año que empezó a estudiar medicina. Entonces mi papá era así como muy simbólico y esas cosas, le gustaba todo eso. Y de ahí nació un poco lo de ser fanático de los 49. Y yo de verdad sí me acuerdo que él estaba viendo los partidos y me decía, mira, ven, te voy a enseñar cómo se juega esto. Y me decía jugadas, ¿no? Pero me decía, pero le tienes que ir a los 49, ¿eh? Entonces era un poco que inducido y ya se quedó. Y después, fíjate que sí tuve una muy buena época de unos 16 años, yo creo, en que trabajaba de productora en Televisa. Ajá. Y todos los cuates con los que yo trabajaba en la producción les encantaba el fútbol americano. Y entonces hacíamos tremendas quinielas en los Super Bowls. El día del Super Bowl era el día que todos esperábamos, ¿no? Porque hacíamos, además de la quiniela, que participábamos 20, 30, pues era el día de la pachanga y el día de comer delicioso y nos juntábamos una bandota. Entonces, y claro, la mayoría ni veía el juego, pero, pero yo sí me clavaba mucho, sobre todo con uno de mis amigos, el productor que organizaba todo esto. Y también eso ha sido como, eso me acompañó, ¿no? Durante un buen rato y ya no se me quitó. Muy bien. Eso es un poco mi presentación. Horacio. Bueno, pues primero, gracias por la invitación y buenos días Gracias a desde acá, vosotros. desde México. Pues sí, un poco como dice Lupita, la afición por los deportes en general y por el fútbol americano en particular nos nació desde la infancia.
aparte de lo que ella dice, pues mi papá también era muy aficionado al fútbol americano colegial aquí en México. Ajá. Nosotros siempre fuimos Pumas de la Universidad Nacional y mi papá empezó a ir a los juegos desde la época en que él llegó a la Ciudad de México y se empezaron a hacer los clásicos de fútbol americano aquí en la ciudad entre el Poli y la universidad. Entonces nosotros también fuimos muy fanáticos del fútbol americano colegial en Podríamos, México. perdón que te interrumpa, podríamos aclarar para la gente de España que en México el Poli UNAM es como el Barça Madrid del fútbol americano colegial de México. Son las Sí, dos un principales poco para universidades que, del DF, ¿no? Porque no son, bueno, del país en general, pero del Distrito Federal en concreto. Y sí, son un muy poco grandes aficiones, ¿no? para que tengan una idea de qué tanto creció en los 50 y 60 la afición al fútbol americano. En esos años, el Poliuniversidad podía llenar un estadio de 50,000 Exactamente. espectadores, que era el estadio de la ciudad universitaria. Entonces, sí, el fútbol americano en México pegó muchísimo desde mediados del siglo pasado y creció muy rápido en las Mucho. universidades primero y en las preparatorias, secundarias y escuelas primarias después. Entonces, sobre todo en los 60s y 70s empezó a haber muchas ligas de fútbol americano a muchos niveles. Y con relación a la NFL, sí, nosotros veíamos los partidos desde la década de los 60s, ahí en blanco y negro con la antena aérea, tratando de... Me acuerdo mucho de haber visto con mi papá el Ice Ball entre los empacadores y los vaqueros, así como juegos Sí, clásicos de los los clásicos. 60s, el primer Super Bowl, ¿no? O sea, como que en esa época, entre finales de los 60s y principios de los 70s, se nos arraigó mucho la afición al fútbol americano de la Un- una, NFL. una pregunta, Horacio. ¿Eso se veía en español, en castellano, o lo veías en cadenas de Estados Unidos? Se veía en español, en Vale. Televisa y el Canal 13 fueron los primeros que empezaron a pasarlos y había un defecto que tuvo mucho impacto en México y un sesgo no muy positivo para los que no les vamos a los vaqueros, porque Sí, solamente pasaban los juegos de los los vaqueros de vaqueros. Dallas. Entonces, al principio eran puros partidos de los vaqueros y por eso mucha gente en México Iban empezó Ujú. a a irle los... a los vaqueros. Después, en los 70 se fue componiendo eso y Sí. empezaron a pasar muchos juegos de los aceleros, pero ya podíamos ver a otros equipos como los Kansas City Chiefs, por ejemplo. Bueno, que eso además es En un equipo en que es mítico. 1971 se jugó el partido de playoff más largo de la historia Ajá. entre los Delfines y los Kansas City Chiefs. Exacto, es verdad. Y eso fue uno de las primeras razones por las que yo empecé a ser muy aficionado de este equipo. Muy bien. Entonces, ya después, So- pues sí, nosotros jugamos, sobre todo en la preparatoria, fue cuando jugamos fútbol americano. Javier, mi hermano, jugó un poquito también después, y algunos amigos nuestros jugaron en Liga Mayor, con la Qué universidad. bien. Ujú. En esa época, lo que no sé, por ejemplo, el coach Joaquín Castillo, que también narró partidos de la NFL en TV Azteca, ¿no? Bueno, Y Canal 13. Joaquín Castillo era quarterback de los Pumas, primero. Exactamente, sí, sí. Él hizo su carrera, era quarterback titular de los De Pumas de la Pumas. universidad. Después fue coach y después sí tuvo una larga carrera como comentarista y ahí junto con Pepe Espinosa, que también jugó fútbol americano, Exactamente. era para mí donde se podía aprender más del fútbol americano de la NFL. Bueno, y luego para mí, por ejemplo, tengo siempre, yo recuerdo en mi casa que siempre estábamos viendo los partidos de fútbol americano, porque mi papá en los años, en el Mundial del 70, compró una tele a colores para el Mundial de fútbol. Entonces todos Ujú. sus hermanos, mis tíos, venían a mi casa a ver los partidos de fútbol americano porque era la tele en colores. Y yo Sí, siempre tengo en la memoria a Fernando von Rossum, ajá, como que yo creo que de hecho alguna vez oí una entrevista de Ricardo López, que es el narrador de Rams, que es periodista en Estados Unidos, que le hizo a Von Rossum y él decía que seguramente será uno de los primeros periodistas no ingleses en poder llegar al Salón de la Fama por la repercusión que ha dado él también al juego del fútbol americano en México. No sé, ahora, no sé, por irnos por allí, ¿no? Que estás hablando de esto.
Yo creo que Ajá. Fernando Monroso, además recuerdo que siempre él ponía incluso multas, porque para que la gente entendiera el deporte, hizo traducciones. Si era el tight end, pues le ponía la ala cerrada, el jugador profundo, el corredor, no sé, y multaban los que hablaban en inglés, ¿no? Entonces ahora es Ajá. curioso porque ahora se ha vuelto la tortilla al revés. Siempre eran Claro. los acereros de Pittsburgh, los vaqueros de Dallas, y ahora todo el mundo conoce a los Steelers, a los Cowboys, a los Vikings, ¿no? No sé Sí, qué recordáis de esa época, porque para mí fue gloriosa y México es un referente en el fútbol americano. pues sí, en general creo que se fueron aceptando los anglicismos, ¿no? En lugar de las traducciones, y ahora oír podcast de gente de fútbol americano es horrible porque todo el lenguaje está mezclado. Entonces ya nadie Comparto puede decir también. ala cerrado ni corredor, ¿no? Este, Pero Exacto. sí, pero sí hemos de reconocer el trabajo también de Televisa, ¿eh? Total. Porque en televisión abierta sí fueron así como, de hecho ahorita están como festejando que van a transmitir su Super Bowl número 30, ¿no? Exacto. Oí Y, el y, otro día al Toño de Valdés, y está bien porque era el canal 5 y ahí lo podíamos ver todos, ¿no? Y entonces ahorita ya estamos muy abrumados con plataformas y formas de ver sí. un partido de fútbol. El Super Bowl, yo creo que ahorita va a ser el Super Bowl que de más maneras posibles lo puedes ver en Se toda la puedes ver. historia, ¿no? Si no es Sí, en plataformas que hay 5,000, con aparatitos que hay otros 2,000, en las señales normales que son un chorro. Entonces, yo creo que va a ser uno de los Super Bowls más vistos desde el punto de vista de plataformas y de ofertas, ¿no? Que hay. sí, Y total. en aquellos ayeres, pues sí era, y con el tiempo así fue, pues por lo menos aquí en México, ¿no? ¿Por dónde lo ves? ¿Por Televisa o por TV Azteca, no? Sí, no Y, había más. y por algunas cosas preferías Televisa y por otras Azteca, ¿no? Sí. Este, y así es como se fue forjando toda esta afición. Y ahora ya está súper ampliada, porque, por ejemplo, el partido de los 49 contra Arizona, que fue en el 2005, en el Estadio Azteca, Sí. este, sentó precedente de, híjole, pues sí se van a llenar los estadios, ¿no? Y entonces después se suspendieron y luego ya cuando se reanudaron, y entonces Horacio y yo fuimos al del 2000, ¿cuál fue? 19, 2009, ¿no? Ah, bueno, 2019. sí, exacto. Al Fuimos de a ver a 2000. los Bueno, Chiefs. el de este año de 49ers contra Arizona también fue buah, increíble. Yo me quedo con eso de toda la temporada pasada, con ese partido, Bueno, con ese, además ganasteis, con sí. ese lunes por la noche, porque fue muy, y es que cada vez son mejores, van puliendo todo. Mira, yo por azares del destino también tuvimos que ver con la NFL México, Ajá. Laura tiene mucho la culpa de eso, y nos hicimos cuates de los de la NFL México, de 2 personas en especial, y qué organizada liga, y qué bien Total. las cosas, y cada vez lo hacen mejor. Entonces, ya un partido como el que vimos de San Francisco, Arizona, ya el año pasado, pues ya es una cosa espectacular, es muy... Y estar ahí también es muy padre. Yo quería ir, pero, Mm. ¿sabes? El tema de los boletos es un rollo. Ya, eso es complicado, sí. No, bueno, y el año pasado hubo crisis en Ticketmaster y no había manera de conseguir boletos. Se presta mucho a la mafia, ¿no? Ya. Entonces, todo eso está No, muy amañado. es que, por ejemplo, yo, al ser mexicano también, claro, tienes cierta ventaja que ahora los españoles también están subiendo un montón, ¿eh? También hay que decirlo, y con gente de mucha calidad. Y ahora, por ejemplo, Alfredo Tame, que también creo que transmite en la W Radio, tiene Está en mucho contacto con la gente de 100 yardas de España. Perdón, dime. No, sí, que está en el equipo de Televisa, va al Super Bowl y todo. Exacto. Y Ujú. te voy a decir ahora, por ejemplo, hay un tándem entre el equipo de cuarto cuarto, que es el de Alfredo Tame, con la gente de aquí de 100 yardas. Y entonces a mí lo que me da miedo, no sé cómo lo veis vosotros desde México, porque yo veo una perspectiva desde aquí de España, que yo veo que la gente de España está subiendo mucho en el nivel de los podcasts, en el nivel del análisis, haciendo referencia tanto a nivel organizativo de estadios, Europa también, respecto a México, que era como el super referente de la NFL. Y ahora me da miedo que México empiece un poco a quedarse atrás, o no sé si tenéis alguna Y, sensación así o no.
Honoracio, ve lo que va a pasar. Pues mira, creo que puede ocurrir, sobre todo si la NFL sigue incursionando en Europa. Mm, Estos partidos en Londres, que ya se volvieron clásicos, exacto, los nuevos partidos que va a haber, que ya empezó a haber en Alemania. El año exacto. pasado para el partido hubo una demanda de boletos de 3 millones de boletos y el siguiente año vamos a ir los Chiefs a jugar ahí a Múnich. Y Exacto. entonces Y creo que yo ya aparté boleto con el chico que siempre le compro. El sí, país no, favorito de mi hermano en Europa es Alemania, entonces imagínate. pero en particular el Múnich, pero bueno, Sí, esa es otra historia. Creo que por ahí pueden empezar a tomar mucho vuelo la afición y el nivel de la NFL en Europa, ¿no? Y seguramente lo va a hacer porque va con mucho apoyo y hay una afición que ha ido creciendo y especialistas que también han ido creciendo. Entonces, y además creo que la NFL tiene cierta predilección por tener más partidos en Europa que en México, porque muchas veces en Ya, México las condiciones no son las mejores y exactamente. entre comillas Es en por Europa ahí. pues es más seguro. Entonces yo sí veo como un crecimiento de la NFL en Europa bastante promisorio. Es difícil que lleguen a tener un equipo porque está muy lejos, pero No, cada vez hay más partidos oficiales de la NFL y en Europa y en México no se ha conseguido establecer tanto, ¿no? Entonces yo sí veo que en los próximos años en España y en Europa va a crecer mucho la NFL y esperaría no, que las ligas de desarrollo de la NFL también. de hecho si es que, bueno, en dime, México dime, no hay partido en el Estadio Azteca, Ujú. ¿cómo que no hay? porque lo van a remodelar para el Mundial del 26. Ah, vale. Se Bueno, cierra ya está el Estadio pero bueno, Azteca y México también es muy centrista. Y yo sé en Monterrey deben de tener otros estadios. Si los borregos del TEC de Monterrey deben tener un estadio, no sé, equiparable a cualquier al Estadio Azteca. Pero al final lo que también yo sé es que la NFL es como muy estricta y muy rigurosa. Por eso, sí, por eso ha llegado donde ha llegado. Y entonces, claro, las referencias que tienes de Europa, que al final somos un poco menos corruptos, entre comillas, ¿no? Que puede ser en México, no sé, yo creo que va por ahí la cosa, ¿eh? Pero yo también sé que la NFL está muy contenta con la afición de México. Es que si tú ves la distribución de equipos en el extranjero, bueno, España tiene dos, pero es que en México hay un montón de equipos que su sede oficial es México, porque la afición que tienen. Sí, el mercado de la NFL en México es muy grande y ha crecido mucho y además se fue diversificando, porque como te digo, al principio todo el mundo le iba a los vaqueros y a los acereros y sí, ahora la afición de otros equipos ha crecido mucho y digo, se puede ver en jerseys vendidos o como tú quieras. En Exacto. realidad el mercado de la NFL sigue creciendo también en México, ¿no? Hubo mucha gente que se montó al barco de los Patriotas y también Bueno, durante claro. toda su época dorada, mucha gente se adhirió a ellos y entonces también creció mucho. Entonces es fuerte también, pero a veces no tiene las mejores condiciones como en Europa. Digo, muchas veces pensó que podía incluso haber un equipo de NFL en México, pero En México. tampoco hemos alcanzado ese punto. Sí, porque incluso Raúl Alegre alguna vez lo oí en una entrevista que también decía que por qué no hay tantos jugadores mexicanos en la NFL, como ahora mismo va un australiano, me parece, en los Eagles de Filadelfia para la Super Bowl. Y él decía que no había como una relación directa entre las universidades o el fútbol americano profesional con lo que son los buscadores de talento de la NFL. Porque ahora está Alarcón, por ejemplo, me parece que está en los 49ers. Hay Ujú, otro está chico ahí. jugando en los Cowboys, ¿no? Sí, tiene un Y, contrato con los Cowboys. Ujú. ujú, exacto, pero al final no acaban de llegar porque no tienen, como puede haber alemanes que sí que están, ¿sabes? También el nivel universitario, es que no sé bien cómo va esto, pero me da miedo que nos empecemos a quedar un poco atrás, aunque luego ahora también, como dices, hay muchas maneras de ver la NFL. Está el Game Pass, que es la app esta, y ahora sí, empezaron los mexicanos a narrar partidos en español, directamente en Game Pass. Este año Sí. invitaron a Iker Sagasti, que también es de 100 yardas, y compartía micrófono, pero siempre acompañado de un chico de México, nunca... Pero bueno, ya incursionaron también los españoles allí, o sea, por eso es que no sé, yo creo que habrá que estar un poco atentos con todo esto. Yo creo que esa parte va a crecer mucho porque, bueno, digamos un poco la diferencia que tenemos
con Lupita es que a mí siempre me gusta oír comentaristas que fueron jugadores, ¿no? Porque Ajá, ven el juego de una manera de otra distinta. manera. Y creo que en la medida en que se vayan incorporando jugadores o exjugadores europeos a esta parte del periodismo, también va a crecer Es verdad, bastante, ¿no? Y por eso muchas veces llaman a los mexicanos, porque de alguna exacto. manera, aunque sea a nivel semiprofesional o estudiantil, jugaron y entonces entienden algunas de estas cosas que pasan en el juego, ¿no? Mm. Bueno, de hecho, el amigo mío, Luis Jones, jugó fútbol americano aquí. Y un día Ujú. fuimos a ver a los Dragons con su coach de su época. Exacto, Y él ahora sigue exacto. siendo coach, es un italiano que también jugó, se lesionó y acabó siendo coach. Y hablando con Ajá. él, él siempre me hablaba, o sea, del fútbol americano de aquí. La referencia de aquí son los jugadores mexicanos que vienen a Mm. jugar incluso a Europa. Y entonces Sí. van a hacer training camps y cosas a México, y van a Monterrey, y van al Ujú. DF para aprender. Y eso habría que también que poner, no sé, como que siento que no se pone en el valor que tiene que estar eso, ¿no? Me da la impresión, ¿eh? Sí. Lo Sí, bueno es bueno, que se está evolucionando todo, no deja de evolucionar, Ujú. ¿no? pero lo ideal sería que las universidades mexicanas fueran semilleros de los jugadores, de los equipos de fútbol americano de Estados Unidos. Y ahí Deberían ser. la competencia es con las universidades gringas, donde Exactamente, el asunto está muchísimo más fuerte, ¿no? total. Bueno, Raúl Alegre llegó también porque se fue a estudiar a Estados Unidos, Claro, así es. Entonces nuestro máximo referente. la competencia antes que el profesional está en el colegial y el colegial en Ujú. Estados Unidos es un espectáculo nacional, Total, total. Pero también te digo que el fútbol americano colegial en México supera en mucho a muchas cosas en Europa también, ¿eh? seguramente. O sea, Sí. total, total. O sea, México sigue siendo, además, para la gente de la NFL de España, México sigue siendo el referente. O Ujú. sea, ellos se han visto crecer a ellos mismos y incluso se han como asustado, ¿sabes? Que siempre su mirada siempre es a México. Mm. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión haber hecho esta introducción con dos grandes aficionados al fútbol americano, Horacio, que además ha jugado, y hablar un poco para que también se entienda desde España, pues esta gran tradición que hay de México, como bien dices, porque en España, ahora por ejemplo, podría sacar el tema, que no sé si viene a cuento, pero aquí ha habido la polémica de la retirada de Tom Brady, por ejemplo. Ujú. Esta semana Y fue- en todos los podcasts que yo he escuchado es así como, es el mejor, es el bla, 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 ¿sabes? Siempre es como lo máximo. Y entonces hay gente como yo que dice que él ha ganado más Super Bowls, ha sabido rodearse de una cuestión de marketing, ha sido muy inteligente en bajarse su salary cap para tener siempre un equipo competitivo. Y ha tenido suerte porque ha ganado 2 o 3 Super Bowls en el último momento que la defensa le ha ganado los partidos. Que el tío es muy bueno, ¿eh? Pero yo no creo que sea el mejor. Y yo creo que esta discusión viene porque no, en la parte histórica de la NFL es verdad que no puedes comparar tiempos distintos, pero es la memoria en España de la NFL viene de Brett Favre, de Kurt Warner para aquí. Ujú. Antes no hay memoria de fútbol americano. Entonces, Claro. hablando Ujú. de Tom Brady, por ejemplo, sacamos el tema. Brevemente, Brevemente. No, no, yo soy el primero que no me gusta. Él me ha ganado Algo de 2 veces el no, Super o sea, Bowl. yo creo que tú tienes razón, o sea, Tom Brady desde luego se convirtió en un muy buen jugador. Qué Se bueno. adaptó muy bien al sistema de fútbol americano profesional, porque tampoco digamos que tuvo una carrera colegial tan brillante, pero supo adaptarse al fútbol americano profesional. Tiene la gran ventaja de que pudo jugar muchos años, que Ujú. eso tampoco Sí, es ¿verdad? fácil. no es fácil. Encima hizo su carrera en medio del gran boom de la NFL a nivel mundial, europeo, entonces por eso es que es conocido en muchas partes. Cayó con un coach estupendo, buenísimo, de los mejores, y pudo hacer esta carrera, ¿no? Entonces, en números, pues sí, por esta larga carrera tiene los mejores números, pero Exactamente. ahorita ya no hay duda que Patrick Mahomes es el mejor, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora hablaremos de ello. Sí, No y cabe duda. claro, como tú dices, podemos hablar otros en la historia. Por ejemplo, para mí, el que creó la posición como la conocemos ahorita es Johnny Unitas, pero obviamente en Europa nadie va a saber quién es Johnny Unitas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchos frikis, como dicen aquí, del fútbol americano que sí que lo saben. Pero sí, 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 es verdad, es verdad. Dime, Lupe. No, estaba pensando en cuántos
podemos tener en la memoria que para nosotros son mejores, ¿no? Pero, pues para entrarle, si quieres, yo sí también creo que Mahomes de otro planeta. O sea, lo que hizo el domingo pasado es tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, Sí. tremendo. No creo que alguien lo pueda hacer. No, yo creo que es de hecho, había una cosa que dijo Enrique Garay, me parece que lo comenté en el podcast pasado, que decía que Patrick Mahomes era el Superman de los quarterbacks, y en su momento Joe Burrow era como la kriptonita de Mahomes, hasta el domingo pasado, que supo cómo ponerse esa cosa de plomo para que no le afecte la kriptonita. Pero es que ahora no sé, pienso Joe Montana, por ejemplo, que además a mí, claro, hablar de 49ers también hay que decir lo que es como un Barça-Madrid también con los Rams, porque hemos estado compartiendo conferencia y división hace de toda la vida. Entonces, claro, cuando los Rams estaban altos, pues los 49ers bajaban, y cuando los 49ers suben, los Rams bajan. Joe Montana, Dan Marino, Terry Bradshaw, Roger Staubach, Frank Tarkenton, Jim Kelly, todos en su, ¿sabes? Es que, claro, es complicado, hay mucha gente muy buena. Por ejemplo, yo pienso que Peyton Manning es mejor que todos los que mencionaste, pero Ajá, ahí ya es sí, cosa de sí. opiniones, ¿no? No, claro, no, sí. El problema de Peyton Manning creo que no se retiró cuando tenía que haberse retirado, Sí, porque él ya no estaba para jugar. Yo creo que el último año, que aunque ganó la Super Bowl, yo creo que no estaba sí, ya en ya las se había condiciones acabado. óptimas. Sí, Pero bueno, hablamos un poco de los partidos, ¿queréis? sí, Que está podemos bien. empezar con los Eagles de Filadelfia. Pues Y los mira, yo 49ers. voy a decir rápido. Fue Es el que me primer partido, no por otra cosa. decían al día siguiente, es que necesitamos esto, el otro, y un santero, por favor. Sí. Es de vete a hacer una limpia, ¿eh? Total. Todo lo que pasó, y en el partido, bueno, creo que antes de la lesión fue lo de la atrapada esta, que después decían que fue muy cuestionable, ¿no? Y que también, después Sí, para la primera touchdown de los Eagles, sí. marcó eso, y luego viene la lesión, ¿no? Entonces, pues un partido muy desafortunado. ¿Qué te puedo decir? O Total. sea, en todos los sentidos. Yo creo, Horacio sabrá más que yo, que la cuestión mental en un juego así puede, Totalmente. ¿no? Ahí yo creo que ahí va la cosa, sí. ¿No? Entonces, imagínate el madrazo para el coach, para los jugadores. Yo vi videos esta semana de cómo Kelsey Kittle los estaba animando, ¿no? Él era el animador. Sí, muy chulo, Cuando sí. llegó el pobre Johnson, entonces, porque el coach no podía. ¿Quién puede con eso, no? Desde jugar con tu cuarto quarterback y que también se lesione, y entonces tiene que entrar el otro que también está lesionado. Pero la temporada fue también como de superhéroes, porque, oye, llegar a donde llegaron así, con el logotipo en silla de ruedas. Es verdad, sí. Bueno, pero ya hablando como de fútbol, a mí me dio la sensación de que tampoco vimos qué tan cañones están las Águilas, ni en el juego anterior contra Nueva York. Entonces, para mí, quién sabe quién vaya a jugar el Super Bowl por parte de Filadelfia, porque pues tuvieron de alguna manera partidos muy lisitos, ¿no? Como muy con contrincantes, pues no había, ¿no? Entonces, a ver qué pasa en el Super Bowl, ¿no? Pero bueno, yo destacaría, por ejemplo, de 49ers, es verdad que cuando se lesiona Jimmy Garoppolo, yo daba por sentado que 49ers se caía. Y claro, y viene Brock Purdy, ha hecho una temporada impresionante este muchacho, porque a mí me recordaba mucho al Tom Brady que era súper centrado, nerviosero. Tampoco es que es un súper gran pasador, porque tampoco le hacía falta. Pero viene McCaffrey, que lo incorporan a San Francisco. Entonces, que claro, San Francisco tú no le veías por dónde tenía un punto débil, porque tiene una defensa de las más duras que hay en la NFL. O sea, y lo digo yo que soy de Rams, que nos pegan con todo cada que jugamos. Y sí es verdad que decían que era como Zeus que estaba lanzando rayos al estadio y todo le caían a los 49ers ese día, ¿no? Pero yo creo que sí, también Shanahan yo creo que no reaccionó, se quedó Exacto. estático. O sea, el pañuelo rojo tenía que haberlo lanzado sí o sí en aquella jugada, no lo lanzó. Luego puedes criticar a los árbitros y puedes decir que él sí es el único, Kittel, perdón, no, ¿cómo se llama? El Kittel, ¿no? Es el 85 de la ala cerrada.
ese que tú dices estaba echando porras a todo el mundo. Luego entra otro muchacho, el cuarto quarterback, y hace aquel fumble que dices, madre mía, McCaffrey salva un poco los trastos, pero es que... Y luego la super defensa de 49ers, no sé ahora si ahora que me dice, pero encadenó una cantidad de castigos que dieron un par de touchdowns a los Eagles de Filadelfia, y ahí yo creo que al medio tiempo ese partido estaba ya definido, me parece a mí. Pues mira, yo creo que entre el equipo que armó Filadelfia, la mala suerte de los 49ers y el mal coacheo en el partido, Sí. llevaron a esto, ¿no? O sea, yo creo, bueno, ha habido muchas críticas de los ajustes que no hizo Shanahan, como por ejemplo dejar que después de que golpean a uno de sus quarterbacks, dejar que golpeen al siguiente, ya no. O sea, Sí, Sí. no hubo ningún ajuste ahí, sabiendo que era vulnerable. Este compa, el 7 de Filadelfia, le pegaba a todo mundo sin sí, problema. sí, sí, No totalmente. Ujú. había ajustes ahí. Y yo creo que la defensiva se empezó a desesperar porque estaban jugando solamente de ese lado. Entonces, no, es imposible jugar un partido de esos sin coreback, es ya como dejarlo, ¿no? Entonces, creo que esas tres cosas se encadenaron para que el partido fuera desastroso para los 49ers. Sí, Y te queda un totalmente. sabor finalmente de la temporada como agridulce, porque también sí es cierto que hubo esa racha, ¿no? Ganadora, 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 que bien, y cuando el juego más importante, pues te va como te va. Y yo lo único que digo es lo que decía durante el juego con mi otro hermano, por lo menos quedará la incógnita de qué Sí, habría pasado si no se lesiona Purdy, ¿no? no, Hay que exacto. Pero lo ir. que yo también, a mí me gustaría también dar un puntito a los Eagles, porque claro, al final es Totalmente. la mejor línea defensiva, la mejor línea ofensiva. A Ujú, nivel de corredores, con esas líneas es que haces lo que tú quieras. Y una vez ujú. que vieron la lesión de Purdy, lo que hicieron fue correr, correr, correr y correr y gastar el reloj. Sí, Tampoco hizo falta que su quarterback Horst lanzara pases. Lo único que a mí sí me queda alguna duda es que los pases profundos que lanzó no completó ninguno. O sea, la puntería no... Y esto en un partido contra vuestros Kansas City Chiefs en la Super Bowl, sí, le puede esperemos que costar, le siga puede costar, así. ¿eh? Ajá. Esperemos que esa parte siga así. Es que sí, incluso dijeron en la semana que tampoco lo habían visto al 100 con el hombro, ¿eh? ¿A quién? Ah, Hortz. Sí. Ya no, seguramente, pero bueno, es que ese muchacho tampoco, sí, claro, él tiene 24 pases de touchdown en la temporada y Mahomes tiene 42. Es que Sí, no le pero hace falta lanzar. él tiene 15 corriendo. Sí, sí, no, está claro, claro, es Entonces un quarterback tienen muy... como otras fortalezas ellos, ¿no? Ujú, Sí, además ujú. es que el center, que es uno de los hermanos Kelsey, ese hombre te abre mares, parece Moisés, tú. Es Sí, increíble ese exacto. center, Sí es muy parece bueno. Moisés. Sí, sí. Y Pues él luego, ya jugó claro, sí. un Bowl, ¿no? ¿Cómo? ¿Eu? Él ya jugó un Super Bowl. Sí, El El hermano center. sí, lo ganó. lo ganó. Sí. Sí, jugó y ganó cuando estaba Tom Brady. Peterson de coach de Filadelfia. Ah, ya estaba Kelsey en ese equipo de Ya, Filadelfia es de contra los los poquitos que Patriots. quedan. Ajá. Ah, mira, no sabía, yo pensé que era más moderno, que era No, no, más no, nuevo. no. Sí, Fue el ganó y jugó Super el Super Pues 50. Bowl. e- ese fue uno de los Super Bowls que todo el mundo éramos de los Eagles de Filadelfia. Sí, exactamente. Todos éramos. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Sí. Y luego, en el partido siguiente de los Chiefs contra los Bengals, yo me acuerdo que en el podcast que hice, que se lo pasé a Lupe, era como decir, claro, es que los Bengals tienen un montón de receptores muy buenos, los corredores, pero no tenían línea ofensiva. Tenían muchas lesiones en la línea ofensiva, tenían al segundo o tercer jugadores. Mahomes, claro, estaba medio cojo con aquel tobillo que nadie sabía bien cómo iría. Y Yo también creo que sí. tenían una defensa profunda muy mala, porque habían recibido, no sé si 30 y pico de touchdowns con una defensa profunda que no sé si es la peor de la NFL en zona roja, me parece a mí. Y que lo único que tenían que hacer los Chiefs era presionar a Mahomes, pero presionar a Joe Burrow y que Mahomes tuviera un super partido. Y creo que todo eso se dio, independientemente, ahora podemos hablar de los árbitros, que todo el mundo también está especulando y el árbitro y tal, no sé qué, pero es que claro, Kansas City yo no le veo por donde nadie lo pueda coger porque con Patrick Mahomes tienes al mejor. Bueno, sí.
Yo te digo, antes de hablar de detalles del partido para nosotros, ahora sí puedo hablar de nosotros, en realidad era cerrar un ciclo de un año, ¿no? Porque el Ajá, asunto era que el mismo partido lo perdimos hace un año Sí. y, exactamente, y lo perdimos después de irlo ganando fácilmente en la primera mitad. totalmente. Entonces, en la memoria de todos, toda la temporada estuvo ese partido. Y entonces era, ¿qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar lo mismo? Y bueno, todo eso pasó por una reconstrucción para mí genial del equipo, porque hay muchas cosas que en realidad ahí el jugador más valioso es el gerente general, porque los novatos que consiguió y que son Buah, titulares son buenísimos. Entonces, pero la historia volvía un año después al mismo escenario, entonces era muy importante no cometer los mismos errores. Y una de las cosas mejores que tienen los Bengals es los coaches. Los coaches el coach defensivo sobre todo, sí. habían hecho unos ajustes buenísimos hace un año. Entonces era como que se estaba jugando un partido aparte entre los coaches que tenía que ver no solo con la revancha de hace un año, sino que en la temporada regular habían vuelto a ganar ellos. Entonces, Exacto. más todo lo que se estuvo hablando en la semana. Entonces, el juego tenía como muchas cosas ahí. Y además, aún con la línea lesionada, Cincinnati había barrido a Buffalo y eso había sido muy impresionante. Cañón, Sí, en la nieve, bajo la nieve. Sí, Ahí en tremendo. su casa, ¿no? Entonces sí, sí era un reto mayor, ¿no? Ujú. Más que no sabíamos qué tan lesionado andaba nuestro mejor Mahomes. jugador. Sí, Ujú. ahí la otra jugadora clave es la fisioterapia que le arregló el tobillo, ¿no? Sí, es verdad, salió, lo agradeció Mahomes en un Twitter, es verdad. Le Que decía son a mi hermano como, que era el tobillo más caro de la historia. ¿Cómo se movían los números Sí. en Las Vegas? De acuerdo a los reportes del tobillo. Sí. Bueno, estaban y también luego creo que los, la meme del Miyagi ese de Karate Kid, ¿no? Que al medio tiempo sí. del partido contra los Jaguars le hizo y ¡pum! Le Ujú. curó la pierna, bueno, el tobillo. Y luego creo que Eh, sí hicieron buen trabajo los coaches defensivos de Total, los total. Chiefs, tanto en la parte de la línea, los linebackers y los profundos, porque lo que todo el mundo está esperando es en qué momento Burrow le manda un pase a Chase y se acabó el partido, ¿no? Como de hecho Exacto. sucedió en una Que ocasión. sucedió en una ocasión, sí, sí. Ujú. Entonces, había muchos detalles de cosas que habían pasado en los partidos pasados, especialmente el de hace un año, y para nosotros tenía muchísimo sabor a revancha, y también creo que por eso Patrick Mahomes estaba muy interesado en jugar el partido, porque Guau. realmente tenía muchas ganas de reivindicarse, y lo traía ahí en su cerebro bien, bien clavado. Para que veas el tema mental, ¿no? Sí, No, 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 totalmente. sí, sí, es que el fútbol americano es un tema de equipo y es un tema de cabeza, más que de fuerza. Yo me Sí, parece a mí, ¿eh? no, Bueno, Horacio lo debe saber mejor que ha jugado. no, pero totalmente, pero además, para reafirmarlo, pues te puedo decir que lo que se ganó en equipo el fin de semana pasado, porque no es que fue Mahomes, o sea, tú viste al que regresa las patadas, al que patea el gol de campo, al que patea de Pacheco, despeje, me a encanta la Pacheco. línea, a la línea ofensiva, ¿no? A la línea defensiva. Entonces, en realidad se ganó así porque todos estuvieron. Yo creo que tuvieron la virtud de que llegaron al partido en su mejor momento, casi todos los jugadores, ¿no? Yo lo que, a ver, desde mi punto de vista, hay dos cosas, ¿eh? Que yo creo que la temporada, ahora se acaba la Super Bowl, lo hablábamos al principio, ¿no? Y en abril viene la selección de draft. Y yo creo que la temporada de los Chiefs empezó allí, Sí, seguro. porque de los 10 chavales que cogieron para este año, 8 fueron titulares en este partido. Y uno Así de es. ellos es el regresador de patada de la última patada, que luego está la polémica del foul aquel que tenía que haber No, empezado en la 10 y empezaron en la 40, eso es igual, ¿eh? Pero está este claro. muchacho, o sea, este muchacho, ese regreso de patada, ahí fueron la mitad de los 3 puntos finales. Pues Luego Te tienes al recuerdo, te Pache. recuerdo que este muchacho había fombleado 3 patadas en la temporada. Sí, no, 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 es que además este chico lo ficharon como receptor abierto y lo Sí. sentaron porque no dio la talla. Pero Ujú. pues te digo que por un lado es toda esa, que es lo que dices del manager, del que selecciona y el que ficha, Andrew Reid, que es un coach Genial. increíble, hace unos playbooks
cada año se renueva, lo ves ahí aquel hombre, ¿sabes? Aquel hombre tan grande que no te lo imaginas tal, pero es un genio. Y Spagnuolo, para mí, como coach defensivo, es también, en los Rams no nos dio lo que necesitábamos como head coach, pero el coach defensivo de Kansas ha sido impresionante. A mí me parece increíble. Sí, armaron un buen equipo de coacheo. El coach de quarterbacks de los Chiefs es el que fue head coach de los Osos, Ah, imagínate, vale, eso no lo que sabía. antes había sido el coordinador ofensivo en los Chiefs. Entonces, el staff ese de coacheo está también pesado Tremendo. y ellos son los que están ahorita pensando cómo le vamos a hacer dentro de 8 días. No, pero es que además también. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de Andy Reid y Filadelfia, ¿no? Vaya, la relación que hay entre esa persona y la ciudad, Bueno, sí, exacto, sí, también es verdad. ¿no? ¿Cuántas temporadas estuvo con ellos? Sí, hay Bueno, muchas historias ahí metidas, sí, más de 10. De hecho, los ya llevó a había un par de Super Bowls, puede ser, o al menos uno que yo me acuerde, ¿no? Pero yo creo que son dos, ¿no? Que perdió dos, ajá, y los perdió, ajá. y los perdió los dos. Y lo que también, este deporte a mí lo hablaba con un amigo que es súper fan de los Chiefs también, el Aitor, y sí, ya estaba con los, siempre está nervioso, pobre muchacho. Este juego es como muy de mente, muy de la mentalidad. El hecho de perder te ayuda muchísimo para poder ganar. Yo recuerdo Joe Burrow el año pasado cuando llegó a la Super Bowl contra Rams. Tú veías entrar a Matthew Stafford, que venía con una camisetita y una chamarrita negra, y su Y el mochilita, ¿no? otro, Y él venía con unos abrigos de no sé, o sea, como mucha prepotencia, que eso al como perder, Star, estrella de Rockstar. Sí, exacto. sí te Y lo ayuda que a perder. exacto, el año pasado lo que os pasó en la final, es que yo creo que ibas ganando 21-10 o 21-3 o era una barbaridad. 21-3, 21-3, Exacto. no, no se nos olvida. No, por eso. Pero claro, es que ahí estaba eso grabado. Y Ajá. además, yo creo que ha sido de las pocas veces que los dos mejores equipos de cada conferencia llegan a la Super Bowl. Ujú, Porque al final eres el equipo que tienes los playmakers para ganar. sí. Y al final eso también se nota. Que, Ujú. ¿sabes? Hay equipos que tienen como esa garantía o ese bagaje de decir, vamos a ganar. Porque de Chiefs salieron un montón de nombres. Porque Kelsey sí que es verdad, cogió algunos pases, pero no fue el Kelsey que necesitaba Mahomes. Y Ujú. entonces empezó a repartir juego por todos lados. Y salieron Ujú. Sí, en el momento adecuado, en el justo partido que tenía que ganar. Y eso no lo sí, hace cualquiera. yo creo que una de las cosas que tiene Mahomes es que le saca lo mejor a cada uno y jugadores que tú no pensabas que son buenos, los vuelve buenos. O sea, Vuelve realmente bueno. tiene una manera de sacarles lo mejor y ahí estaba, como decían, había receptores que tenían más tacleadas que pases recibidos en la temporada y él Total. los hace que jueguen, ¿no? Entonces los mete al partido y creo que esa es una virtud muy buena. Yo creo que por eso puedes jugar un juego así cojo, Total, con esta total. cosa que traes en la No, pero cabeza. al final del partido todos los receptores eran suplentes menos Kelsey. Sí, exactamente. No, no, es que sí, sí, fue increíble. Ujú. Y mira que Bengals es un equipazo, ¿eh? Que tampoco es que son. Yo No, lo la No, veo. defensiva estaba durísima. Sí, sí, total. O sea, esto va a ser este típico Patriots contra no sé quién, de Manning, por ejemplo, o Patriots contra los Acereros de Pittsburgh. Esto se va a repetir durante los próximos 10 años. Va a ser claro. o sea, tenéis equipo para estar allí compitiendo. No sé si ganando siempre, pero competiréis durante mucho tiempo. Esperemos que así sea porque tuvimos muchos años de no estar ahí. Ya lo sé. También para eso tenemos memoria. También, ¿Cuántos llevan también. compitiendo? ¿Mandé? ¿Cuántos llevan compitiendo duro? Llevamos 5 años con la Con. frecuencia Sí. cardíaca alterada. Pero Ay, bueno, sí, también hay que. Dime, dime. no, que sí es cierto. Bueno, mi otro hermano es vikingo, entonces también en Uh, las temporadas alterado. Pero con Horacio sufrimos también al mismo tiempo que juego. Le digo que qué bueno que ganó Kansas, porque ya tengo fácil a quién le voy en el Super Bowl. No, si es que además, si a tu hermano vikingo, yo fui al partido de Vikings contra New Orleans en Londres este año No, sí. y fue una Ajá. pasada de partido. Solo que también te digo que aquí le llaman Dormilina Cousins. Este chaval no sabes si un día te da un partido bueno o un partido malo. Hasta que el hombre despierta, se hace un partido y mira que tiene al mejor receptor de este año de la NFL, pero bueno.
Sí, Y sí, este sí. año jugó bastante mejor Cousins. Sí, Cousins, sí, no, yo creo que el partido que perdieron tampoco fue culpa de él, pero bueno, los Vikings tienen también esta cosa, igual que los Bills de Buffalo, que hasta que no saquen esa espinita, no sé cuándo lo harán, pero madre mía, Pero tienen nos que regalaron la encontrar. remontada más espectacular de la... Ah, bueno, contra los Bills, si quieres decir. Justo, sí. Sí, Sí. sí, Sí, sí. sí, fue un partidazo. Oye, van a dar, ya son 50 minutos, ¿quieres que hablemos Sí, de... no, sí, son 40 y sí, ya estamos a punto de acabar. Yo Ujú. simplemente, particularmente, yo he puesto que por experiencia y porque tienen a Patrick Mahomes, para mí, los Kansas City Chiefs son favoritos en este Super Bowl. Solo que hay que enfrentarse a un equipazo, ¿eh? Que Filadelfia en todos sus frentes no tendrá esos supernombres, pero es un conjunto como, ¿sabes? Ese típico pelotón que te va, que te va, que te va, que te va y te pasa por encima. Pero Chiefs yo creo que se llevará al Super Bowl. No sé cómo veis. Bueno, Pues Horacio lo tiene claro, yo supongo. tengo una opinión muy sesgada. Pienso que Filadelfia tiene un equipo muy sólido, muy Muy solo. fuerte. Y creo que la clave del partido va a ser si Andy Reid encuentra la manera de pararlos y hacerles daño. O sea, yo creo que, digo, aunque él ha jugado ya muchísimas temporadas, cada vez tiene un reto nuevo, diferente Sí, y mayor. Y yo creo que ese es el mayor que ha tenido, porque ganarle a ese equipo está difícil. Tienen que diseñar muchas cosas, empezando por parar la carrera. Creo que ese va a exactamente. ser La principal. esa va a ser la clave, porque si ponemos a lanzar a su quarterback, la cosa puede estar más fácil. Pero Eso. si hacen esta cosa de correr y avanzar con ofensivas de 15 jugadas, va a estar muy difícil. Entonces, yo creo que si los jefes pueden a competir y ganar, va a ser parando la carrera primero, porque si no va a ser Sí, muy difícil. sí. ¿Tú, Lupe? Yo le confío a la magia de Mahomes, el juego, porque de pronto hace cosas de magia. Entonces no dudo que vaya a ser el 12 de febrero y francamente sí creo que lo puedan ganar. Y mira, pues desde la memoria, lo primero que no queremos nosotros es que pase algo como en el Super Bowl contra Tampa. O sea, no Que es queremos ver horrible. esta cosa de que de repente vamos perdiendo 21-0, ¿no? Entonces creo que el primer punto va a ser estar ahí en el Pero, partido. pero ahora con- tenéis una muy buena línea ofensiva, ¿eh? Contra Tampa estabais sin línea ofensiva. Exactamente. Entonces creo que esa fue una de las cosas que arreglaron y tenemos que ver que la línea defensiva funcione y puedan parar la carrera. Sí, a mí lo único que me preocupa de este es que Eagles va como un underdog, como que todo el mundo está diciendo, bueno, es que tuvo una temporada muy fácil y nunca se Sí, enfrentó a nadie bueno, pero hostia, sí. ganar un partido de NFL tiene tela, ¿eh? Mira los No, Jaguars, sí, que casi os ganan a vosotros, si no es por un fumble en la zona de touchdown al final del partido, como sí, mínimo sí. hubieran empatado. Entonces, Sí. la NFL es muy dura, bueno, lo sabrás tú, si jugar Este deporte yo creo que es de los más duros y tienes que estar al 100% con la cabeza puesta en el partido. Y eso será el reto que tenéis ahora para este partido, los Chiefs. Sí, es muy importante llegar con la mente en el juego. Y la otra preocupación que tenemos son los lesionados, porque hubo muchos en el partido pasado. Sí, Ahorita todas las mañanas nos levantamos viendo la lista de los que ya se van recuperando, Ay, qué porque fueron varios, ¿no? sí. Desde Janarius Need hasta los receptores. Entonces, es muy importante recuperar la mayor cantidad de jugadores posibles, porque si no también va a estar difícil porque competir todo el aparte partido. Filadelfia creo que trae a todos sanitos. Todos, Sí, to- todos, Todos. todos. todos están sanos. Entonces, esa es otra parte que hay que cuidar. De todos modos, también por afición, prefiero la afición de los Chiefs que la afición de los Eagles de Filadelfia. También te Totalmente. digo, Sí, ¿eh? gracias. Sí. Claro. Oye, que habíamos pensado hablar unos 45 minutos así, no sé, ya hemos pasado un poco por 3 minutos. Ha sido un gustazo. Al final, ves, Lupe, que nos íbamos a pasar muy bien. Hemos hablado de Muy bien. fútbol americano. He conocido gente espectacular, o sea que espero que sea la primera de muchas veces que nos podamos ver. Y nada, agradeceros un montonazo. La coincidencia, ya había una cosa que sí tenía que contarte o preguntarte, que me han dicho, ¿eh? Una Sí. experiencia que tuviste con Laura y tu padre sobre los 49ers, me ha dicho Laura. Pregúntale a Lupe esa No, experiencia que tuvimos con mi papá y se los echa a correr 49ers. porque ella fue la
intelectual de todo eso. Laura fue la autora intelectual. Es que Laura trabajaba en una producción en Televisa que cumplía sueños. Ajá. Ya sabes, de estos programas, ¿no? Que además ya Sí. casi no hay. Reúnen familias separadas y cumplen sueños y así. Y un día la producción, la NFL México le llamó a la producción para Ajá. decirle que querían llevar a un fan a conocer a su equipo, ¿no? Fíjate nomás, desde ahí empezó todo. Y Laura, es que Laura era investigadora de casos, justo para Sí. nutrir el contenido del programa. Entonces, en cuanto llegó esa llamada de la NFL, Laura dijo, el doctor Riojas, el papá de Guadalupe, es el fan número 1 de los 49ers. Entonces, ahí empezó la historia. Y Qué el que se bonito. rayó luego fue mi hermano mayor, que también era vikingo, y entonces Sí. se hizo toda una producción. Te voy a mandar la liga por WhatsApp, muy Qué bien. bonita, de irle dando sorpresas a mi papá hasta que culminó todo en llevarlo como invitado especial de la NFL a un partido vikingos 49ers. Wow. A nivel de cancha. Estaba junto a las porristas, ¿no? Y además, pero es que antes tour al estadio, lo subieron al helicóptero, Madre mía. en medio de la cancha el día anterior el representante de la NFL los nombró invitados especiales para el juego del domingo, Wow. y además conoció San Francisco, que era un gran sueño de él, tenía Exacto. muchísimas ganas de ir a San Francisco, y el programa consistía en que a cada rato le daban sorpresas, entonces él ya no sabía más con qué más le ¿Cuál era sorprender. la siguiente? Bueno, y Y supongo que es el 49 de Joe Montana, Jerry Rice, ¿no? Rice, sí, hay una Desde de John Brody, ¿tú conoces a John Brody? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, mi sí. papá era fanático de John Brody, del quarterback Imagínate. de los 49ers. Wow, No, y hay madre mía. unas fotos increíbles de él en los vestidores antes del juego, y Qué padre. no, Laura se rayó con esa idea, porque, y bueno, Laura, obviamente, Laura y yo ahí estábamos, por supuesto, en el viaje, fuimos, y fue concederle sus sueños, su más grande Qué sueño, bonito. imagínate. Sí, estuvo muy Wow. bonito. Y ya ahorita, a estas alturas de la tecnología, ya lo tengo en WhatsApp. Entonces, al ratito te lo En mando. YouTube. En YouTube. Sí, Pues si lo tienes, me lo pasas y lo compartimos también, que tengo el Twitter aquí para la además, gente que nos está viendo. dura 27 minutos, ¿eh? Es un programa rápido, se te va rápido, pues, y termina con Envíamelo. la gran sorpresa de tenerlo ahí en el estadio. Padrísimo. Pues así es Padre, como el broche de oro para este gran programa que hemos hecho. sí, 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 sí. No, Muchísimas gracias muchas gracias por la invitación, Humberto. a Gracias. vosotros. Bueno, Estaremos suerte la con semana que viene. Paul. Muchas Ok, gracias. bye. Estaremos Nos vemos. conectados. Eso, exacto. Bye, bye. Muchas gracias. Chao. Vale.